Conversaciones con Miss Van der Rohe. Este libro recopila 3 conversaciones que mantuvo en su última etapa profesional, su etapa de los rascacielos, donde descubrimos cómo un Mies americano explica sus ideas básicas sobre arquitectura. Resalta al rascacielos como modelo, ícono y el organismo de la modernidad, al acero como su material, y nos habla del valor de la tecnología para la arquitectura. Incluso menciona la importancia de prefabricar ciertos componentes arquitectónicos. Nos cuenta cómo se formó como arquitecto, al no haber ni siquiera acabado el colegio. Conversaciones con Miss Van der Rohe. Introducción. Actualidad del Mies americano, por Iñaki Ábalos. Es difícil considerar como conversaciones lo que Mies estaba dispuesto a mantener con colegas o periodistas, que le interrogaban sobre su arquitectura en el periodo americano de su trabajo. Mies había llegado ya hacía tiempo a la conclusión de que la alianza entre tecnología y arquitectura, de ella surgiría una arquitectura capaz de expresar su tiempo, y también de la necesidad de preservar en el intento de construir un lenguaje común capaz de hacer germinar una gramática moderna. Y puesto que él cree que ese lenguaje está ya en su obra, confía en ella como la interlocutora, como la que de verdad habla y se explica a sí misma y a su tiempo. El lector encontrará aquí, por tanto, un Mies lacónico e intempestivo, que habla el lenguaje de quien siente haber llegado a la madurez de su estilo. Mies está cerrando, por así decirlo, su autobiografía artística, y sin embargo, como muestran las conversaciones aquí recogidas, con cierta aprensión ve a su alrededor un mundo que va quizás en otra dirección, que comienza a escapársele de las manos. Ese mundo no es ajeno a su biografía profesional, y por ello cree entenderlo bien, y poseer autoridad para prevenir contra las derivas más banales. En concreto, vemos a un Mies un tanto inquieto frente a las formas fluidas de la época, y frente a las críticas en torno a la monotonía y el aburrimiento en que la generalización de su lenguaje común y su racionalidad podrían degenerar. Cuando habla de ello, se remitirá sistemáticamente a sus primeros años, y pondrá la palabra fantasía en primer lugar, advirtiendo contra la subjetividad extrema, que sólo podría otorgarse a los pintores, frente a la racionalidad que encuentra inscrita en la noción misma de arquitectura. Cree, y hace un esfuerzo relativo, por transmitir su visión, que el lenguaje común es el camino adecuado para lograr una condición monumental, una sólida idea de la belleza moderna. En su etapa americana, Mies ha ido reduciendo la causística arquitectónica a 3 modelos o tipos, definidos principalmente por la relación entre sus dimensiones y los problemas estructurales que éstas implican. 1. Pabellones de 1 o 2 plantas. 2. Grandes salas diáfanas de desarrollo horizontal. Y 3. Construcciones verticales o rascacielos. Los pabellones, desde la Casa Farnsworth hasta el Crown Hall de Illinois Institute of Technology, IIT, buscarán una buena relación con el plano del suelo, un mínimo dominio, solo ver y ser visto, y la máxima diafanidad para lograr definir una habitación canónica de la modernidad. La gran sala es en la mente de Mies el lugar de lo colectivo, de lo público, y comporta por ello un carácter monumental. Puede ser una fábrica, un museo o una sala de convenciones. El pensamiento no varía, pues el problema es tanto estructural como monumental, en el sentido de que ciertas dimensiones exigen planteamientos estructurales complejos, para lograr una eficiencia acorde con el desarrollo tecnológico, y también en el sentido de que a ciertas escalas
y representatividad social, el lenguaje común solo es operativo si es capaz de encontrar acuerdos con el lenguaje monumental. El tercer tipo, el rascacielos, aquel en el que ha desarrollado su carrera americana y con el que comenzó a construirse una verdadera biografía artística, es el punto de nexo entre su juventud y su madurez. Y sin duda, por tratarse de un caso práctico repetitivo, sistemático y necesitado de orden y claridad, uno de los temas favoritos de Mies. Para Mies, el rascacielos es el organismo en el que la modernidad cataliza toda su energía, toda su capacidad de organización y su racionalidad. Y él sabe que solo su obra ha sido capaz, a través de grandes renuncias expresivas, de alcanzar una conformación coherente que será la mejor expresión del estilo moderno. Aquí, igual que en la gran sala, el lenguaje común es la puerta del lenguaje monumental. Mies es consciente de la autoridad adquirida al haber definido y construido lo que el rascacielos moderno quería ser, y ve cómo sus ideas se extienden literalmente a las grandes oficinas y se materializan a su imagen y semejanza, en todas las ciudades americanas y europeas, conformando un gran coro universal. Es esta sabiduría adquirida la que permite a Mies establecer un plano de interlocución con sus entrevistadores, que apenas les roza, pues no habla con ellos. No hay complicidad, sorpresa, interacción. Todo lo que hace de una conversación una actividad productiva, sino que Mies establece un diálogo distinto, ya no con su tiempo, al que él representa, sino con los otros momentos, con los otros tiempos, con la arquitectura y con la historia. A mí me va bien, diría, cuando le propusieron construir el Seagram en bronce y mármol, y él los utilizó como estructura portante y plementería de un muro cortina, que reproduce literalmente lo que ya había ensayado en acero y vidrio, dándonos así las claves para entender las relaciones entre el lenguaje común y la gran forma, entre tecnología y monumento. El texto aquí presentado, Arquitectura y Tecnología, revela el alcance de esa posición alcanzada. Solo entonces tendremos una arquitectura digna de su nombre, cuando la arquitectura y la tecnología algún día expresen lo mismo. Una arquitectura como un símbolo verdadero de nuestro tiempo. Es desde la visión de quien representa tal posición desde donde Mies habla, utilizando sentencias ciertamente repetitivas que reflejan una leve indiferencia frente a sus coetáneos. Han pasado más de 50 años y sus palabras aparecen ahora en un contexto distinto, dirigidas a una generación que se encuentra ante un panorama profesional en el que esa búsqueda de acuerdos entre tecnología, arquitectura y de un lenguaje común ha sido eliminada, arrasada por el auge de lo espectacular, de lo original, de lo diferente, de lo insólito y de lo biográfico, que podrían hacer pensar que el único valor de este documento es testimonial o de tipo histórico. Mi impresión es que no es así. No ha habido tanto interés en Mies van der Rohe como en los últimos años, materializado en libros, catálogos y exposiciones de una variedad, riqueza y altura intelectual que ha llegado a poner en crisis la hasta ahora inviolable autoridad de Le Corbusier como protagonista máximo de la modernidad. Me permitiré vaticinar que el contraste entre ese interés actual en redescribir la figura de Mies, por sus múltiples avances y aportes, favorecido por medios de difusión comercial, dará frutos en un futuro no muy lejano. Es evidente que en estos 50 años ha cambiado la tecnología, ha cambiado la sociedad y ha cambiado la arquitectura y su papel cultural. Pero el Mies americano sigue ejerciendo la fascinación que producen aquellos que se atreven a dar un paso atrás e intentan desde ahí construir un discurso con la ambición de ejercer
un cierto control sobre el presente ciego, caótico e hiperactivo, y que lo hacen en lo personal con la misma autoridad que lo profesional lo hace en sus obras. Según muestra el edificio Seagram todavía hoy, ejerciendo su autoridad y dominio sobre un área inmensa de Manhattan, sin ser el más alto, ni el más excéntrico, ni el más arriesgado, siendo simplemente el más perfecto. Conversación número 1. Primera pregunta. ¿Qué piensa de las técnicas de prefabricación? No creo que construir casas empaquetadas sea algo ventajoso. Prefabricar totalmente una casa resulta una restricción innecesaria. El valor de la prefabricación reside en los módulos, y es mucho mejor tener elementos prefabricados y concentrarse en su desarrollo. Así el arquitecto puede utilizarlos libremente. De otro modo, la arquitectura sería terriblemente aburrida. En nuestro último edificio, en el 860-880 de Lakeshore Drive, teníamos más de 3.000 ventanas, pero solo dos tipos distintos. Recuerdo otro en el cual teníamos 10.000 ventanas, todas del mismo tipo. Con esto tenemos suficiente prefabricación. Pero que no se me malinterprete. No creo que un proceso industrial sea como un tampón. Todo tiene que amarrarse y lograr su propia expresión. Pregunta 2. ¿Pero no sería mejor tener un sistema estándar de componentes que se ajusten a una dimensión estándar? No creo que necesitemos renunciar a nuestra libertad actual. ¿Por qué cada arquitecto no debería diseñar su propio estándar? De otro modo, habría que decir a todo el mundo qué estándar debería utilizar, y creo que sería una tarea imposible. Hay quienes, por ejemplo, utilizan puertas de 2.13 metros de altura, con un espacio enfoscado sobre el dintel, mientras que a mí me gusta colocar las puertas de suelo a techo. Entonces, ¿se aceptará mi estándar o se aceptará el otro? Debería decir aquí que nunca utilizamos techos más bajos de 2.44 metros, por lo general, pero los nuestros tienen 2.54 metros de altura. Pregunta 3. ¿La idea del desarrollo mixto de su proyecto para Lafayette Park tiene un significado particular como nuevo enfoque de sus proyectos? Construimos los edificios bajos para personas a quienes les gusta vivir a ras de suelo, pero otras prefieren vivir en lo alto. Así que en este caso construimos para ambas preferencias. La gente solía decir que los edificios altos eran más caros que los bajos, pero de este proyecto ha surgido un dato interesante. Las viviendas de los edificios altos son mucho más baratas que las viviendas a ras de suelo, considerablemente más baratas. Así que no me sorprendería si en planes de desarrollo urbano de este tipo, al final se prescinde de las casas bajas. Pregunta 4. ¿Quiere decir que la gente debería vivir muy por encima del suelo? Creo que deberían vivir como quieran. La mayoría de la gente nunca ha vivido en edificios altos, pero hay personas que viven hace años en edificios altos y todavía les fascina vivir allá arriba. Si construyes en altura, deberías tener suficiente espacio. Habrá un parque de unas 21 hectáreas en medio de los edificios, con árboles, césped y sin calles. En este proyecto no hemos permitido que pasaran calles. Todos los accesos se realizan desde calles perimetrales sin salida. Pregunta 5. ¿Le pidieron las autoridades que hiciera el planeamiento con estas características? No, desde un principio lo proyectamos a nuestra manera. Y una vez convencidos de que la idea era buena, no hicimos ninguna concesión. Lo hemos proyectado y creemos totalmente en él. Luchamos por él. E incluso dijimos que deberían aceptarlo tal y como estaba,
o de lo contrario no lo construiríamos en Detroit. Pregunta 6. ¿Podemos rejuvenecer en cualquier caso el centro de las viejas ciudades? No, no siempre. Primero, pueden aprovecharse todos los barrios bajos para nuevos desarrollos. En todas las ciudades del mundo existen grandes zonas de este tipo. También puede evitarse la propagación de estas estúpidas casas suburbanas. Chicago tiene miles de ellas por todas partes. En lugar de consumir terreno, las ciudades deberían haberse desarrollado en una combinación razonable de edificios altos y bajos. No digo que esto sea solo trabajo de los arquitectos. Creo que los promotores también podrían contribuir a ello. Al fin y al cabo, la mayoría de estas casas las construyen los promotores y los constructores. Muy pocas están hechas por arquitectos. Pregunta 7. ¿Pero entienden una obra como la suya? Si hablamos del proyecto de Detroit, creo que tendremos una gran influencia en desarrollos nuevos. Ya verá. En general, creo que mi obra influye tanto porque es razonable. Todo el mundo podría hacerlo. Para hacerlo bien no se necesita demasiada fantasía. Solo debería utilizarse el cerebro, algo que al fin y al cabo cualquiera puede hacer. El desarrollo objetivo es una cuestión de educación. Las cosas se van haciendo mejor y mejor a través del tiempo. Si no lo hay, entonces la gente únicamente habla. Hablan de cosas que no conocen, con lo que de ningún modo pueden juzgar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pregunta 8. ¿Siempre ha pensado así? No, la verdad no. Ha sido el resultado de un desarrollo lento. Al principio, todo era confuso, y más tarde el modelo y las respuestas aparecieron gradualmente. Cuanto más buscaba un entendimiento más profundo de los problemas, más clara pasaba a ser mi obra. Este desarrollo venía de mi interior. No hubo influencias externas en este proceso. Pregunta 9. ¿Qué pasaría si tuviera una buena idea y no consiguiera construirla? Puedo ponerle un ejemplo. En 1922, intenté por primera vez hacer aquellos rascacielos de vidrio. Los proyecté en papel y funcionaban bien. Más tarde, cuando empezamos con nuestro primer rascacielos en Chicago, tuvimos que construir con hormigón, pues acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial y no se podía conseguir acero. Aunque intenté encontrar una solución en hormigón, proyecté simultáneamente el mismo edificio en acero. No sé si usted ha visto alguna vez este proyecto, pero a partir de entonces no volvimos nunca a pensar en hormigón. A partir de entonces construimos en acero. El proyecto es el edificio de viviendas en el 860-880 de Lakeshore Drive en Chicago, Illinois. Pregunta 10. ¿A menudo proyecta edificios sin un cliente porque cree que un solar necesita un edificio determinado? Esto es interesante, pues la mayor parte de nuestros proyectos se desarrollaron mucho antes de que fuera factible llevarlos a cabo. Lo hago intencionalmente y lo he hecho toda mi vida. Lo hago cuando algo me interesa y simplemente espero que algún día el edificio se viva y guste. Pregunta 11. ¿Visualiza un proyecto cuando ve un solar vacío? Bueno, no en todos los solares, pero sí en algunos. Pensemos en Chicago, por ejemplo. Quizá piense que debería de haber un gran centro de convenciones. Bien, entonces empezamos a proyectar y a poner a prueba la idea. A menudo no lo hacemos con otro afán que experimentar. Pregunta 12. ¿Intenta convencer a gente para que se construya? A veces ocurre que ven el proyecto en alguna parte y vienen a visitarnos para pedir que lo hagamos. Pregunta 13.
¿Qué diría de la relación entre cliente y arquitecto? Nunca hables de arquitectura a un cliente. Háblale de sus hijos. Es una buena política. La mayoría de las veces, el cliente no entenderá lo que tienes que decir sobre arquitectura. Un arquitecto con recursos debería ser capaz de decir al cliente lo que éste quiere que le digan. En la mayoría de los casos, el cliente no sabe lo que quiere. Cierto es que puede tener algunas ideas muy curiosas, y con esto no quiero decir que sean absurdas. Pero al no tener formación arquitectónica, simplemente no puede saber qué es o qué no es posible. Pregunta 14. Así quizá no le guste el edificio acabado. La verdad es que eso no importa en absoluto, aunque nunca he tenido esa experiencia. Puedo haber discutido mucho con los clientes cuando un edificio se estaba proyectando, y a veces cuando estaba empezando a construirse, pero al final siempre han quedado satisfechos de cómo lo hice. Pregunta 15. ¿Presenta proyectos alternativos al cliente? No, siempre solo uno, y el mejor que podemos ofrecer. Esto es, aquel en el que puedes luchar por lo que crees. El cliente no tiene que escoger. ¿Cómo podría hacerlo si no tiene formación? Él no tiene capacidad para escoger. No, es mucho mejor tener una idea única. Si es clara, entonces puedes luchar por ella. Así es como puedes conseguir que las cosas se hagan. Pregunta 16. ¿Tiene algún año específico una relevancia concreta en el desarrollo del mundo moderno? Yo diría que 1926 fue el año más significativo. Mirando atrás, parece que no fue un año en el sentido temporal. Fue un año de gran entendimiento o de toma de conciencia. Creo que en algunas épocas de la historia del hombre, la comprensión de ciertas situaciones madura. Dicho de otro modo, parece que una situación concreta se entiende y tiene su momento propicio en un momento determinado. Esta es la razón por la que grandes personajes, que puede que no se conozcan entre sí, pueden hablar simultáneamente sobre las mismas cosas. Pregunta 17. ¿Podría ser 1959 un periodo propicio similar? Creo que hay mucho que no entendemos sobre los procesos mentales, pero si la situación es suficientemente convincente, la gente se sensibilizará y entonces trabajarán en ello. Creo que es así como ocurre, pero no estoy seguro de que esté ocurriendo hoy en 1959. Pregunta 18. ¿Puede forzarse esta conciencia? No lo creo. Creo que reside en la naturaleza de las cosas. Lleva tiempo. A mí me llevó mucho tiempo entender la relación entre las ideas y los hechos objetivos. Pero cuando entendí claramente dicha relación, ya no me enredé más en otras ideas disparatadas. Esta es una de las razones principales por las que hago mis proyectos lo más sencillos posible. Siempre he trabajado con relaciones ordenadas. Cojamos un ejemplo. Los edificios del campus del Illinois Institute of Technology, ITT, donde dibujamos una malla de 7.3 por 7.3 metros, por todo el campus, con el fin de poder colocar pilares en todas las intersecciones. De este modo, es posible conectar cada edificio en cualquier punto y seguir conservando todavía el sistema original. Pregunta 19. ¿Fue largo el proceso de toma de conciencia por su parte? Al principio se trataba más de un impulso instintivo. Más tarde se convirtió en una conciencia creciente. Pero de nuevo, todo salió de mí mismo. Siempre. En una entrevista para la BBC, hablé de 3 arquitectos europeos que, a pesar de que no los conozco, en 1926 pensaban lo mismo que yo. Sus preocupaciones eran aclarar sus ideas y escribir libros sobre el tema.
De la misma manera, yo tenía que construir y estaba muy contento con los resultados. Pregunta 20. ¿Pueden los arquitectos trabajar juntos en proyectos importantes? No creo mucho en este tipo de trabajo forzado en equipo. El trabajo en equipo, en nuestro campo, se lleva a cabo entre el arquitecto y los ingenieros mecánicos y de estructuras. Ahí es donde se desarrolla el trabajo en equipo. No sirve para nada trabajar con otros arquitectos. ¿Qué pueden hacer? ¿Quién hace qué? Creo que sería mejor disponer de 5 proyectos distintos y escoger. Al fin y al cabo, ¿por qué debería discutir mis ideas con cualquier otro? De todos modos, las cosas más importantes no pueden discutirse. Preferiría no trabajar con otra gente. Trabajo con despachos de arquitectos de mayor envergadura de diferentes maneras, pero no discuto mis ideas con ellos. Nunca lo haría. Lo mismo sirve para el ingeniero de estructuras. Le decimos lo que queremos y él nos dice si es posible. Con muy pocas excepciones, como el caso de Pierluigi Nervi, los ingenieros de estructuras no saben lo que hacen en materia de proyecto. Pregunta 21. ¿Puede un hombre tener una idea clara de lo que está bien o está mal? ¿O es un engreimiento? Soy partidario del hombre solo. Cuando una idea es buena y clara, entonces debería proceder de un único hombre. Si la idea se demuestra de un modo objetivo, todo el mundo debería ser capaz de entenderla. Pero por supuesto, muy poca gente lo hace. Pregunta 22. ¿Cree que hemos entrado en una nueva era de pensamiento? Creo que no hay mayor diferencia entre la llegada de la fusión nuclear y la llegada del aeroplano. La gente no cambia en esencia. Fácilmente podemos dejarnos influir demasiado por lo que leemos en los periódicos. Creo que la llamada era espacial es simplemente un problema tecnológico del universo. Pregunta 23. ¿La existencia de la fusión nuclear no tiene ninguna relevancia para la humanidad? No, no lo creo. No tiene relevancia sobre el desarrollo espiritual, pero sí la tiene y mucho sobre los hechos actuales de la vida, como por ejemplo el hecho de que quizás, en un corto periodo de tiempo, esta energía atómica será mucho más barata y de gran utilidad para todo el mundo, o por lo menos así lo espero. Pregunta 24. ¿En la fusión del átomo no estaríamos cerca de comprender la fuerza vital? Creo que los problemas entre las ideas y los hechos objetivos son siempre los mismos. Cualesquiera que sean los hechos objetivos, los problemas nunca cambiarán. Hay una relación verdadera entre estas cosas, y su comprensión constituye un reto para los seres humanos. Ser consciente de ello es una cuestión de profunda perspicacia y educación. Pregunta 25. Entonces, ¿deberían experimentarse muchas cosas en la vida? Sin duda. Estas invenciones y descubrimientos industriales y científicos pertenecen a los hechos objetivos, pero no tienen nada que ver con la relación entre las ideas y estos hechos. Debemos entender las ideas si queremos entender la vida. Pregunta 26. ¿Son necesarias las ideas para cambiar los hechos? No. Los hechos vienen dados por su uso. Los hemos tenido durante 50 años o cientos de años. Cuando en los siglos XVI y XVII los primeros científicos modernos llevaban a cabo sus experimentos, no tenían ni idea de lo que surgiría a partir de sus ideas. No tenían influencia alguna sobre el uso que el hombre haría de ellas. Ahora tenemos la ciencia, la tecnología y la industrialización, y todas son aceptadas como parte de la existencia activa. La cuestión es qué hacer con ellas.
Este es el factor humano del problema. Última pregunta. ¿Debemos hacer frente a lo que hemos creado? Tenemos que saber que no podemos cambiar la vida. La vida cambiará, pero no seremos nosotros quienes la cambiemos. Nosotros solo podemos guiar las cosas que pueden provocar un cambio físico. Por ejemplo, criticaría a un científico nuclear que descubriera un fenómeno natural, pero que no fuera consciente de las consecuencias de su descubrimiento. Sí, lo criticaría por ello. Sería mucho mejor que fuera capaz de verlo, pero quizá no pueda. Después de todo, él tiene que ver con los hechos y no con las ideas. Esto es aplicable a todos los hombres, no solo a unos pocos. Utilizar todas estas cosas en aquello que sea mejor para todos nosotros. Creo que esto es lo que deberíamos hacer en nuestras vidas. Entrevista concedida en Londres en 1959. Conversación número 2. Pregunta 1. ¿Qué papel tiene la estructura en la arquitectura? Toda mi vida he estado pensando sobre arquitectura. Siempre. ¿Qué es y cómo podría hacerse en nuestro tiempo? Creo que una estructura clara es de gran ayuda para la arquitectura. Ahora soy viejo y no puedo hacer nada que no esté concebido de una manera clara. Para mí, la estructura es como la lógica. Es la mejor manera de hacer y expresar las cosas. Soy muy escéptico respecto a las expresiones emocionales. No me fío de ellas y no creo que duren mucho. Pregunta 2. ¿Cree que, más que a través de la teoría, ha llegado a su arquitectura a través de la construcción y de saber cómo se construyen las cosas? Creo que ambas cosas van unidas. Pensaba sobre arquitectura y después construyéndola, la ponía a prueba para verificar mis ideas. A menudo la experiencia mostró que mis ideas no iban por buen camino, pero muchas otras veces demostró que eran correctas. Pregunta 3. ¿Qué ha aprendido en Europa de las cosas antiguas? Al describir su obra, mucha gente se refiere a Carl Friedrich Schinkel e incluso al Renacimiento. Cuando de joven llegué a Berlín y miraba alrededor, me interesaba la obra de Carl, porque era el arquitecto más importante de la ciudad. Había otros cuantos más, pero él era el más importante. Sus edificios constituían un excelente ejemplo del clasicismo, el mejor que conozco, y sin duda me fui interesado por él. Lo estudié con detenimiento y caí bajo su influencia, algo que pudo haberle pasado a cualquiera. Creo que él tenía unos edificios maravillosos, unas proporciones excelentes y unos buenos detalles. Pregunta 4. ¿Qué dice sobre cómo colocaba Schinkel sus edificios sobre pedestales? Creo que es una buena manera de hacerlo, a pesar de ser una manera clásica de hacerlo. Pregunta 6. En sus primeras obras hubo un cambio tremendamente repentino, mientras que hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial había trabajado en la tradición clásica. En 1919 parece haber roto completamente con todo lo que había hecho anteriormente. Creo que el cambio comenzó mucho antes incluso. Cuando estuve en Holanda trabajando en el proyecto del Museo Müller, en Holanda vi y estudié con detenimiento la obra de Hendrik Petrus Verlage. Leí sus libros y su trabajo acerca de que la arquitectura debería ser construcción, construcción clara. Puede que su arquitectura de ladrillo parezca medieval, pero siempre era clara.
Pregunta 6. Si compara el pabellón de Barcelona con el primer edificio del Illinois Institute of Technology, el primero tenía un empuje muy fuerte. Casi era un edificio en movimiento. Los edificios del ITT son muy estables, muy claros, inmóviles, completamente encerrados en sí mismos. ¿No cree que ha habido un cambio considerable entre ambos edificios? No. Si recuerda, hice un proyecto para el campus, donde suprimía la mayoría de las calles, de manera que podía colocar libremente los edificios. El presidente del ITT me dijo que de momento no se podía hacer. No me permitirían suprimir las calles hasta mucho más tarde. De este modo me enfrenté con el pasado. Tuve que desarrollar un planteamiento según el modelo habitual de manzanas, y lo hice. No se podía hacer más. Y todavía hay otra cuestión. Hacer cosas en movimiento ¿no es un impedimento para la arquitectura moderna y la construcción? Teníamos que construir edificios universitarios, y muchas veces no sabíamos para qué se utilizarían. Así que tuvimos que encontrar un sistema que hiciera posible utilizar los edificios como aulas, talleres o laboratorios. Pregunta 7. Una de las cosas que a veces se sugiere sobre su idea de un espacio universal, o un edificio que pudiera utilizarse hoy para una cosa, y dentro de 10 años o 20 para algo totalmente diferente, es que la economía americana depende de la rápida obsolescencia de los edificios, de manera que la gente pueda mantenerse en activo. ¿Cree que la idea de un tipo universal de arquitectura constituye una amenaza para la idea de una especie de obsolescencia acelerada? Primero, déjeme decir que creo que la idea de rápida obsolescencia es muy extraña. Ni siquiera creo que sea una buena idea. Creo que la obsolescencia es una especie de pretexto. No creo que sea un hecho real. Hay cosas que no tienen que durar toda la vida, como este traje que llevo puesto. Hay cosas que pueden reemplazarse y forzosamente se reemplazarán. Pero me pregunto si se reemplazarán los edificios. No creo que deberíamos mostrarnos razonables. No hace falta construir para que dure milenios como las pirámides, aunque sí creo que un edificio debería vivir tanto como sea posible. No hay razón alguna para hacerlo simplemente provisional, porque en ese caso simplemente plantaría una tienda provisional. Cada vez estoy más y más convencido de que la arquitectura tiene cierta relación con la civilización. Si se afirma lo contrario, no serviría de nada hablar de ella. Personalmente, creo que sí la tiene, y creo que esta es nuestra tarea principal. Construir una arquitectura que exprese la civilización en la cual nos encontramos. Esta es la única vía que veo para vencer el caos. Nuestra civilización depende en gran medida de la ciencia y de la tecnología. Todo el mundo debería darse cuenta. La cuestión es hasta dónde podemos expresarlo. Nosotros los arquitectos nos encontramos en esta peculiar situación. Deberíamos expresar el tiempo y además construir en él. Pero al fin, realmente creo que la arquitectura solo puede ser la expresión de su civilización. Pregunta 8. ¿Cuál diría que es el principal problema de la arquitectura en América? ¿Y qué puede hacer la arquitectura para cambiar el panorama americano actual? Creo que en realidad esa es la cuestión más importante. Si alguien no está de acuerdo conmigo en que existe una relación en que la arquitectura solo es posible con relación a la civilización, entonces no sirve hablar de ella. Pero si lo aceptamos, entonces podemos preguntarnos, ¿qué tipo de relación existe? ¿Y cómo es nuestra civilización? Todo el mundo habla sobre ella, pero es difícil de definir. La civilización es un proceso en parte del pasado y del presente, y parcialmente abierto al futuro.
de modo que es realmente difícil encontrar lo característico de la civilización en este proceso en movimiento. No es suficiente con que alguien tenga algunas ideas. No es suficiente decir que estas cosas son arquitectura, o simplemente decir, esto es lo que me gusta hacer. Ya pasamos por eso cuando yo era joven, cuando escuchaba a aquellos grandes personajes de alrededor del cambio de siglo. Teníamos talento, teníamos todo lo que cabía pedir para trabajar en arquitectura. Pero en mi opinión, éramos simplemente subjetivos, como hoy lo es la mayoría de la gente. Y creo que solo podemos avanzar si encontramos terreno donde pisar. En mi opinión, la arquitectura no es un asunto subjetivo. La tendencia debería ser la dirección objetiva. Pregunta 9. Para muchos artistas, incluyendo arquitectos, la reacción natural ante nuestro tiempo es revelarse y diferenciarse. ¿Cree que se justifica que un arquitecto reaccione ante su tiempo diferenciándose de él? No, creo que no. Creo que no puede. De modo que es imposible intentarlo. Pero tampoco creo que todo tenga que ser igual. Debe haber, y estoy seguro de que hay, ciertos principios fundamentales que vienen dados. En menor medida somos artesanos. Construimos esas máquinas, las usamos. Cada vez más edificios pasan a ser productos de la máquina. Pregunta 10. En los últimos años, Le Corbusier se ha movido en la dirección contraria, construyendo edificios más rudimentarios. Ya casi no hay detalles en sus edificios. Están construidos de un modo deliberadamente rudimentario. ¿Cree que esta es hoy la dirección equivocada? No diría que es la dirección equivocada. Cuando construyó sus edificios de posguerra, Le Corbusier tuvo que trabajar con artesanos rudimentarios. Y creo que esta es una de las razones por las que pudo hacerlos rudimentarios. Esto ocurrió en Francia, a las afueras de Marsella. ¿Qué pensaría de un edificio tan vasto en Park Avenue, donde la gente que entra y sale del edificio va elegantemente vestida? Pregunta 11. Si construyera en la India, como lo está haciendo hoy Le Corbusier, ¿cómo cree que construiría? Tan simple como fuera posible. Si no pudiera utilizar medios tecnológicos avanzados, entonces tendría que hacer como antiguamente, trabajar con las manos. Pregunta 12. Si vamos a tener estas instalaciones tan complejas en los edificios, ¿no tendría cierto sentido exagerar las instalaciones de un edificio? Creo que los elementos estructurales son esenciales, y no creo que las tuberías pertenezcan a esta categoría. La estructura puede integrarse en la arquitectura, pero no creo que pueda hacerse lo mismo con las tuberías. Podemos introducir tuberías dentro de nuestros edificios, pero en el lugar que pertenecen. Pregunta 13. En algunos de los edificios de Le Corbusier ha exagerado las partes mecánicas, de modo que quizá haya también maneras para elevar las tuberías a la arquitectura. Es posible, y creo que Le Corbusier lo ha hecho bien, pero no todo el mundo puede hacerlo, y tampoco considero que todo el mundo deba hacerlo. Pregunta 14. Cuando habla de estructura, creo que casi siempre se refiere a estructuras rectangulares, porque son las más razonables y económicas. Pero ahora que es posible tener estructuras muy fluidas, ¿qué cree que puede ocurrirle a la arquitectura si esas estructuras muy fluidas sustituyen al rectángulo simple? No creo que se las vaya a sustituir. Creo que las estructuras fluidas, como las cáscaras, tienen un uso muy limitado. En realidad,
se trata de estructuras abiertas. Si construyes un edificio de una planta, pueden hacer más o menos lo que quieras. Quizá lo puedas hacer hasta cierto nivel, en un edificio de 2, incluso de 3 plantas. Pero después se acaba. ¿Cómo pueden utilizarse en un edificio alto? Necesitamos espacio para la mayoría de cosas que hacemos. Espacio para vivir, para trabajar. Si no hay motivo, ¿por qué hacer espacios fluidos? Un espacio rectangular es un buen espacio, quizá mucho mejor que uno fluido. Si tiene alguna función concreta o algo fluido en el interior, entonces creo que es una buena idea hacerlo curvo. Pero no es una buena idea hacer una forma orgánica en un espacio de oficinas únicamente por razones estéticas. Puede hacerse en un teatro, en un edificio aislado o en un solar donde te puedes mover libremente. Pero la mayoría de nuestros edificios están bastante pautados por la ciudad. Pregunta 15. Quienes se interesan mucho por estas estructuras fluidas piensan que si usted hiciera una ciudad entera, sería bastante aburrida, que los edificios se parecerían mucho entre sí y que quizá se necesite alguna que otra variación. Mire las ciudades medievales, son un buen ejemplo. Todas las casas son realmente iguales. Todas sus plantas son iguales. Quienes podían permitírselo, disponían de un buen vestíbulo de entrada, compraban y colocaban un buen picaporte en la puerta. Quienes podían permitirse una ventana o mirador, lo hacían. Pero las plantas son iguales. Y qué rica es la ciudad medieval. Pregunta 16. Los edificios urbanos de Frank Lloyd Wright, al menos los de los últimos 20 años, parecerían ser muy hostiles con respecto a la ciudad. Sí, cierto. No comparto su postura. Creo que tiene que aceptarse la realidad. No creo que nadie pueda cambiarla con una fórmula teórica. He visto demasiado a menudo cómo se intentaba y saltaba en pedazos. Aceptaría la realidad y después haría algo con ella. Este es el problema. A menudo la gente piensa que tengo una fórmula cuando hablo de la estructura. Creen que hablo de una viga de acero y no es así. No tiene nada que ver. Se puede construir con hormigón, pero si tuviera que hacerlo no lo haría como Wright. No veo razón para ello, porque creo que esas cosas de Wright no pertenecen a nuestro tiempo. Pregunta 18. ¿Cree que en una democracia de libre empresa, donde todo el mundo es libre de hacer lo que quiera dentro de muy pocos límites, es posible crear otro orden arquitectónico? Sí, creo que debería ser un orden en libertad. Pregunta 19. ¿Pero cree que para que funcione quizá requiera de disciplina por parte de los arquitectos? ¿O cómo lo diría usted? Creo que sin duda requiere disciplina por parte de todos los arquitectos. Incluso creo que Wright necesitaba mucha disciplina en su trabajo. Pregunta 20. Me parece que algunos de sus primeros edificios, como el Pabellón de Barcelona, hay indicios de los principios de Wright. ¿Hasta qué punto le ha impresionado Wright y le ha influido en su obra? Escribí sobre Wright y la influencia que tuvo en nosotros en Europa para el libro de Philip Johnson. Sin duda, la Casa Robbie y el edificio de oficinas de Buffalo me impresionaron mucho. ¿A quién no? No cabe duda de que fue un gran genio. Es muy difícil seguir su rumbo. Sientes que su arquitectura se fundamenta en la fantasía. Tienes que tener fantasía para poder ir en esta dirección. Y si tienes fantasía, no sigues su camino. Tomas el tuyo personal. Wright tuvo una gran influencia, pero muy tardía en su trayectoria. Sin embargo, su influencia en América es bastante modesta.
Pregunta 21. Muchos críticos de arte afirman que su obra está muy influenciada por The Still, por Theo van Doesburg. Esto no tiene ningún sentido. La verdad, no entiendo estas afirmaciones. Pregunta 22. ¿Por qué no explica el por qué? Él vio esos dibujos del edificio de oficinas. Van Doesburg. Se los expliqué y le dije, esto es arquitectura de piel y huesos. A partir de entonces, él me llamaba arquitecto anatómico. Me gustaba Van Doesburg, pero no como alguien que supiera mucho de arquitectura. Proyectó casas o edificios junto a otros arquitectos, urbanistas, pero a él sobre todo le interesaba su tipo particular de arte, como a Piet Mondrian. En una ocasión en Düsseldorf, propuso la consigna de que todo debía ser cuadrado. Pero no hay influencia. Estos mismos críticos que citas afirmaban que Mondrian me influyó en el primer edificio para el campus del IIT, el edificio de investigación de minerales y metales, que tiene una pared que decían que parecía de Mondrian, pero recuerdo muy bien cómo resultó aquella pared. Para este edificio todo procedía de donaciones. Por lo tanto, todo lo que tú ves se tuvo que cuadrar para las cosas que donaron, para el material y para refuerzos estructurales de metal. Después, cuando todo estaba acabado, los ingenieros del edificio vinieron y dijeron, aquí necesitamos una puerta. Así que coloqué una puerta, y el resultado fue Mondrian. Pregunta 23. ¿Qué me dice de los constructivistas rusos? ¿Le interesaba su obra? No, nunca me han interesado las ideas formalistas. Incluso era totalmente contrario a Casimir Malevich, que era muy constructivista. Me interesaba la construcción, no el juego formal. Pregunta 24. Una de las cosas interesantes sobre usted, al menos para quienes lo conocemos hoy, es que en muchos aspectos usted parece bastante conservador. Y en cambio, a principios de la década de 1920, justo después de la Primera Guerra Mundial, usted debió haber sido un radical acérrimo. Estuvo implicado en movimientos radicales de entonces. ¿Cómo explica el cambio? No creo que haya habido un cambio. Creo que ha habido un desarrollo natural. A principios de la década de 1920, trataba de entender la arquitectura y de encontrar soluciones positivas. Y todavía hoy lo hago. No construyo sistemas sociológicos, pero me interesaba mucho el tema de la civilización. ¿Qué es y qué está ocurriendo? No se trata del sistema o de la obra de un único hombre, sino que es obra de muchos. La civilización nos viene dada desde el pasado, y todo lo que podemos hacer es guiarla. No creo que podamos cambiarla en esencia. Podemos hacer algo con ella, sea bueno o malo. Pregunta 25. El IIT, que constituye la expresión de sus ideas sobre la educación, quizás sea hoy la escuela más rígida y formal de Estados Unidos. ¿Qué le motivó a hacer el ITT tal como es? ¿Y qué espera que los estudiantes obtengan de la escuela? Cuando llegué a la escuela y tuve que cambiar el plan de estudios, pensaba encontrar un método que enseñara al estudiante cómo hacer un buen edificio. Nada más. Primero, les enseñábamos a dibujar. A ello dedicábamos el primer curso y aprendían a hacerlo. Después les enseñábamos construcción en piedra, ladrillo y madera. Y hacíamos que aprendieran algo sobre ingeniería. Les enseñábamos hormigón y acero. Más tarde, les enseñábamos algo sobre las funciones del edificio. Y en el tercer año intentábamos enseñarles un sentido de la proporción y del espacio.
Solo en el último curso llegábamos a un grupo de edificios. No veo ninguna rigidez en el plan de estudios, pues intentábamos hacer que los estudiantes fueran conscientes de los problemas que surgen. No les enseñamos soluciones, les enseñamos un modo de resolver problemas. Pregunta 26. Ha leído gran cantidad de filosofía. ¿Qué filósofos le interesan más? ¿Y qué historiadores? La arquitectura me ha interesado toda mi vida y he intentado conocer lo que se ha dicho sobre ella. He intentado averiguar qué puede influir en la arquitectura. Creo que la arquitectura pertenece a ciertas épocas. Expresa la esencia verdadera de su tiempo. Para nosotros era una cuestión de verdad. ¿Cómo podemos averiguar, conocer y sentir la verdad? Lo que digo es el resultado de toda una vida de trabajo. No expongo una idea especial cuando digo que la arquitectura debería ser la expresión de la estructura. Pero por entonces, la interrelación entre estas cosas no estaba clara. Así que todas mis lecturas trataron sobre aquello que influye en la arquitectura. Cuando leía sociología, quería saber qué ideas podían ser realmente una influencia en nuestro tiempo. No quería cambiar el tiempo, quería expresar el tiempo. Ese era todo mi proyecto. No quería cambiar nada. Realmente, creo que todas estas ideas sociológicas, incluso tecnológicas, podrían influir en la arquitectura, pero en sí mismas no son arquitectura. Lo que realmente necesitamos es saber cómo construir con cualquier material, y eso es lo que hoy falta. Entrevista concedida en Chicago en 1960. Conversación número 3. Esta conversación recoge dos entrevistas realizadas a Miss Van der Rohe, la una desarrollada en Nueva York en 1955 y la otra en Chicago en 1964, que se las editaron conjuntamente por su relación temática. Pregunta 1. ¿Qué fue lo primero que le interesó en la arquitectura? Te diría que aprendí de mi padre, que era cantero. A él le gustaba hacer bien su trabajo. Y de mi ciudad natal, recuerdo la catedral, ese octágono que construyó Carlomagno. En diferentes siglos se le fueron añadiendo diferentes cosas, y en algún momento del barroco lo enfoscaron todo y le colocaron ornamentación. Cuando era joven le quitaron el revoco, entonces no tuvieron dinero suficiente para continuar, de manera que se veían las piedras originales. Cuando veía el viejo edificio sin nada añadido, con solo su excelente fábrica de ladrillos, un edificio realmente claro y con una obra artesanal realmente buena, hubiera dado todo por uno de estos edificios. Sin duda fue algo que me impresionó cuando era joven. Pregunta 2. ¿Recibió su pensamiento influencias de otras cosas que no fueran arquitectura, como la música o la pintura? Te podría decir que sí. Puede que haya sido más tarde, pero no cuando era joven. No tuve ninguna relación especial con ninguna de las otras artes. Pregunta 3. ¿Tuvo que ver algo la lectura en sus ideas? Bastante. Dejé el colegio cuando tenía 14 años, de manera que no tuve educación. Trabajé para un arquitecto. Cuando llegué a su despacho me dijo, aquí tienes tu mesa. La limpié y miré en el cajón y encontré dos cosas. Una era una revista semanal muy interesante, en parte la política, pero también hablaban de asuntos culturales, música, poesía y arquitectura, aunque poco. Más tarde encontré otro panfleto sobre la teoría de Pierre-Simon Laplace, la segunda de las cosas que había en aquel cajón. Desde entonces empecé a leer esa revista. Me la compraba todos los domingos por la mañana y me la leía.
Fue entonces cuando comencé a leer. Pocos años más tarde, cuando me fui a Berlín, tuve que construir una casa en la Universidad de Berlín para un filósofo. Allí tuve y conocí a bastante gente y comencé a leer más y más. Cuando este filósofo vino a mi estudio por primera vez, y yo tenía el estudio en mi casa, los libros estaban encima de un enorme tablero de dibujo, como de unos 30 centímetros de alto. Miró alrededor, vio todos aquellos libros y dijo: «Por Dios, ¿quién le ha aconsejado con su biblioteca?». Le contesté: «Nadie». Empecé a comprar libros y a leerlos. Él se sorprendió tanto porque no veía ninguna disciplina en la biblioteca. Por entonces trabajaba para Peter Behrens. Había otros arquitectos en Berlín, algunos muy buenos, pero yo decidí irme por Peter. Me interesaba saber qué era la arquitectura y se lo pregunté a alguien, pero no me respondió. Me dijo: «Olvídalo, simplemente trabaja. Lo averiguarás más tarde por ti mismo». Me dije: esa es una buena respuesta a mi pregunta, pero yo quería averiguar más. Esta es la razón por la que leía, por ninguna otra. Quería conocer cosas, quería ser claro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es otro tiempo? ¿Y de qué trata? Por lo demás, no creo que fuéramos capaces de hacer algo razonable. Así que leí mucho. Me compré todos estos libros y pagué por ellos. Leía cosas de todos los campos. Pregunta 4. ¿Continúa leyendo? Sí, y muy a menudo leo los viejos libros. Una vez, respondiendo a la sección neoyorquina del American Institute of Architects, AIA, les dije: cuando abandoné Alemania tenía cerca de 3.000 libros. Hice una lista y me mandaron 300. Podría devolver 270. 30 eran todos los que quería tener. Me interesaba la filosofía de los valores y los problemas del espíritu. También me interesaba mucho la astronomía y las ciencias naturales. Me preguntaba repetidas veces: ¿qué es la verdad? Hasta que me topé con Santo Tomás de Aquino y encontré la respuesta. Por lo demás, ¿qué es orden? Todo el mundo habla del tema, pero nadie pudo decirme qué era, hasta que leí a San Agustín en cuestiones de sociología. Por entonces había un desorden tan grande como en arquitectura. Podías leer muchos libros de sociología y no eras más sabio que antes de leerlos. Pregunta 5. ¿Cree que el pensamiento de quienes buscaban la verdad en otros periodos es aplicable hoy en día? Sin duda, estoy seguro. Existen ciertas verdades que no se agotan. De eso estoy bastante seguro. No puedo hablar por otros. Yo solo seguía aquello que necesitaba. Quiero esta claridad. Podría haber leído otros libros, mucha poesía u otras cosas, pero no lo hice. Leía libros donde pudiera encontrar la verdad acerca de ciertas cosas. Pregunta 6. ¿Influyeron sus padres en que usted pensara de esta manera? No, en absoluto. Mi padre decía: no leas esos estúpidos libros. Trabaja. Él era un artesano. Seguro me lo recomendaba por eso. Pregunta 7. ¿Hubo grandes obras o grandes maestros que influenciaran en sus ideas sobre arquitectura? Sí, no cabe duda. Creo que si alguien se tomó en serio su trabajo, aunque sea relativamente joven, se verá influido por otras personas. Simplemente es inevitable, es un hecho. Primero me influenciaron los edificios antiguos. Los miraba. No conocía a sus autores, ni sabía qué eran. La mayoría eran edificios sencillos. Cuando era joven, no llegaba a los 20 años,
Me impresionó la fuerza de estos edificios antiguos, porque ni siquiera pertenecían a una época, pero estaban allí desde hace 1000 años. Estaban ahí y todavía impresionaban. Nada podía cambiarlo. Habían pasado todos los estilos, los grandes estilos, pero ellos todavía estaban allí. No habían perdido nada. Fueron ignorados en ciertas épocas arquitectónicas, pero todavía estaban allí, tan buenos como el primer día en que se construyeron. Más tarde, cuando trabajé con Peter Behrens, quien tenía un gran sentido de la gran forma, su principal interés, algo que sin duda entendí y aprendí de él. Pregunta 8. ¿Qué quieres decir por gran forma? Digamos que el Palacio Pitti, la forma monumental. Tuve la suerte suficiente, permítame que lo diga de esta manera, cuando fui a Holanda y me enfrenté a la obra de Hendrik Petrus. Aquello era construcción. Lo que me causó la impresión más fuerte fue el uso del ladrillo, la honestidad de los materiales. Nunca olvidaré esta lección que aprendí allí, solo mirando sus edificios. Solo hablé un par de veces con él, pero nunca sobre arquitectura. Pregunta 9. ¿Cree que él sabía que usted entendía lo que estaba haciendo? No lo creo. No tenía por qué saberlo, pues no hablamos del tema. En aquella época yo era jovencísimo, pero realmente aprendí esta idea de él. Debo de haberme abierto a través de este modo particular de ver gracias a los edificios antiguos que visité. Y diría que aprendí mucho de Frank Lloyd Wright, pero más como una liberación. Me sentí mucho más libre al ver sus obras, cómo colocaba un edificio en el paisaje, cómo utilizaba libremente el espacio, etc. Pregunta 10. Entonces, ¿fueron esas sus influencias en su aproximación a la arquitectura? Mi filosofía arquitectónica procedía de la lectura de libros de filosofía. No puedo decirle en qué momento lo leí, aunque sé que lo que he leído en alguna parte, que la arquitectura pertenece a la época y no al tiempo, a la época de verdad. Después de haber entendido eso, ya no estaría en arquitectura por una cuestión de moda. Buscaría principios más profundos, y dado que a base de leer y estudiar libros, sé que nos encontramos bajo la influencia de la ciencia y de la tecnología. Y me preguntaba, ¿qué puede ser eso? ¿Qué resultado procede de este acto? ¿Podemos cambiarlo o no? La respuesta de estas preguntas me indicaron qué dirección seguir y no lo que me gustaba. A veces rechazaba cosas que me gustaban mucho, cosas que quería de corazón. Pero cuando estaba más convencido, cuando tenía una idea mejor, más clara, entonces la seguía. Después de un tiempo, encontré que el Washington Bridge era el edificio mejor y más bello de Nueva York. Quizás en un principio no lo hubiera pensado, pero fue algo que iba creciendo. Primero tenía que vencer la idea y después apreciarla como belleza. Pregunta 11. ¿De modo que usted buscó lo característico de la época? Aquello que constituye la esencia de la época, lo único que realmente podemos y merece la pena expresar, la esencia de la época. Hay otra cosa que me viene a la cabeza. Santo Tomás de Aquino dijo, la razón es el primer principio de toda obra humana. Una vez captas eso, actúas en consonancia. Así que rechazaría todo aquello que no fuera razonable. No quiero ser interesante, quiero ser bueno. A menudo en los libros uno encuentra cosas muy importantes que no tienen nada que ver con arquitectura. Al hablar de principios generales, el físico Erwin Schrödinger dijo que el vigor creativo de un principio general depende precisamente de su generalidad.
Esto es exactamente lo que pienso cuando hablo de la estructura en arquitectura. No se trata de una solución especial, es una idea general. A menudo la gente dice, ¿qué le parece si alguien le copia? Les contesto que para mí no es ningún problema. Creo que es la razón por la que trabajamos, para encontrar algo que todo el mundo puede utilizar. Solo espero que se utilice correctamente. Pregunta 12. En otras palabras, ¿las copias confirman que usted ha encontrado una solución general? Sí, esto es lo que llamo lenguaje común, y es algo en lo que estoy trabajando. No trabajo sobre arquitectura, sino sobre la arquitectura como lenguaje. Creo que para tener un lenguaje se tiene que tener una gramática. Tiene que ser un lenguaje vivo, pero al final llegas a una gramática. Es una disciplina que puede utilizarse para propósitos normales. Y entonces hablas en prosa. Si eres bueno utilizándola, hablas una prosa maravillosa. Y si eres realmente bueno, puedes ser un poeta. Pero se trata del mismo lenguaje. Esto es lo característico. Un poeta no produce un lenguaje diferente para cada poema. No es necesario. Utiliza el mismo lenguaje. Incluso utiliza las mismas palabras. En música sucede siempre lo mismo, y casi siempre con los mismos instrumentos. Creo que sirve igual para la arquitectura. Si tienes que construir algo, puedes hacer un garaje o una catedral. Utilizamos los mismos medios, los mismos métodos estructurales para todo. No tiene nada que ver con el nivel en el que trabajas. Lo que intento desarrollar es un lenguaje común y no ideas personales. Creo que es el tema más importante de todo nuestro tiempo. No tenemos un lenguaje común verdadero. Para construirlo, si es que es posible hacerlo de modo que podamos construir lo que queremos y todo estará bien. No veo por qué no puede ser así. Estoy bastante convencido de que esta será la tarea para el futuro. Creo que habrá ciertas influencias climáticas, pero que solo matizarán lo que se haga. Pienso que la ciencia y la tecnología son influencias de ámbito mundial, mucho más importantes que apartarán todas estas viejas culturas, y todo el mundo hará lo mismo, a excepción de ese leve matiz. Pregunta 13. Dicho de otro modo, ¿cree que estamos en un periodo donde puede haber un vocabulario arquitectónico? Claro, no cabe duda. Creo que hacer algo razonable es un deseo humano. No veo la diferencia entre hacer algo razonable en California, en el Mediterráneo o en Noruega. Debería hacerse con la razón. Si se trabaja con la razón y no se tienen ideas extravagantes, ideas arquitectónicas extravagantes en concreto, todo sería mucho mejor. Pregunta 14. ¿Diría que la gente admite un enfoque razonable y honesto? Sin duda. Pongamos un ejemplo. La parte mecánica de un garaje actual. A la gente le interesan mucho los medios tecnológicos de los que disponemos. Los dan todo por sentado. No se tienen ideas personales sobre ese tipo de cosas. Cuando te acercas a estas cuestiones, entonces te encuentras con el tópico. Pregunta 15. ¿Le importa trabajar con ingenieros? No, todo lo contrario. Si consigo uno bueno me encanta. Hay cosas que no pueden hacerse sin los ingenieros. Uno no puede saberlo todo. Creo que los arquitectos deberían entender más de ingeniería y los ingenieros usar un poco más de arquitectura. Pregunta 16. ¿Los nuevos materiales cambiarán mucho el estilo de nuestros tiempos? No, no lo creo.
pues lo que he intentado hacer en arquitectura es desarrollar una estructura clara. Nosotros solo nos enfrentamos con el material. Lo que tenemos que averiguar es cómo utilizarlo correctamente. Esto no tiene nada que ver con la forma. Lo que yo hago, lo que usted llama mi tipo de arquitectura, debería denominarse simplemente una propuesta estructural. Cuando comenzamos un proyecto no pensamos en la forma, pensamos en el modo correcto de utilizar los materiales. Después aceptamos el resultado. Cuando trabajamos, dejamos que las grandes ideas se queden en el aire. No queremos que bajen. A menudo nos sorprendemos a nosotros mismos con el resultado. Recopilo los hechos, todos los que puedo conseguir, los estudio y después actúo en consonancia. Pregunta 17. Quizás uno de los problemas del estilo de Frank Lloyd Wright es que, en ese sentido, no es un vocabulario. No es eso. Es demasiado individualista para hacerlo. Sabemos que es un genio, no cabe duda al respecto, pero creo que no puede tener verdaderos discípulos. Para hacer lo que él hace, necesitas mucha fantasía. Y si tienes fantasía, lo harás de un modo distinto. Estoy bastante seguro de que se trata de un enfoque individualista. Y yo no voy por este camino. Yo voy por un camino diferente. Intento ir por un camino objetivo. Pregunta 18. ¿Ha habido arquitectos del pasado que hayan desarrollado un estilo duradero como un vocabulario? Sí, Andrea Palladio. Sin duda, todavía existe, todavía está entre nosotros en ciertos casos, a pesar de que sus formas han cambiado. En muchos casos su espíritu aún está ahí. Pregunta 19. ¿Cree que la gente desea los materiales naturales, que en cierto sentido son ricos? Por ejemplo, me he llevado una desilusión con que la casa resort nunca se construyera. Sí, yo también lo sentí. Creo que es un edificio muy bueno. Pregunta 20. ¿Cree que estos materiales ricos tienden a dar humanidad? No es necesario, pero puede ser rico. Podrían ser materiales muy sencillos y no lo cambiarían. Pregunta 21. ¿Quiere decir que la casa resort no tenía por qué haberse construido con teca? No, no era necesario en absoluto. Podría haberse construido con otra madera no tan fina como la teca y todavía ser un buen edificio. De hecho, creo que si se hubiera construido el pabellón de Barcelona con ladrillo, hubiera sido un edificio igual de bueno. Estoy bastante seguro de que no hubiera tenido tanto éxito como el mármol, pero esto no tiene nada que ver con la idea. Casa Resort, diseñada en 1937 a 1939. Pregunta 22. ¿Qué piensa del uso del color en la arquitectura? En los edificios del campus del Illinois Institute of Technology, IIT, pinté el acero de negro y pinté la casa Farnsworth de blanco, porque estaba entre el verde a campo abierto. En ese caso podría utilizar cualquier color. Pregunta 23. E incluso se le conoce por los cromados, como hizo en el pabellón de Barcelona. Cierto, me encantan los materiales naturales y las cosas metálicas. Por ejemplo, rara vez he utilizado paredes de colores. Realmente me gustaría dar la pared a Pablo Picasso o a Paul Klee para que la pintaran. En realidad, a Paul Klee le encargué un cuadro grande. Dos, mejor dicho. Uno cara blanca y la otra negra. Y le dije, me da igual lo que pintes en él. Pregunta 24. Así que si hubiera un problema de color,
se lo daría a un maestro? Sí, sin duda. Si fuera subjetivo, sería pintor, no arquitecto. En la pintura puedo expresar lo que quiera, pero en los edificios tengo que hacer lo que tengo que hacer, y no lo que a mí me gusta, simplemente lo mejor que se puede hacer. A menudo he rechazado ideas de las que estaba enamorado, pero las consideré con detenimiento y simplemente creí oportuno rechazarlas. He ahí la diferencia. No se trata tanto de la función. Uno no puede ser verdaderamente subjetivo, pues resulta extraño en los edificios. Tienes que ser bueno, seas cantero o carpintero. No hay nada extraño en ello. En pintura puedes expresar la emoción más delicada, pero con una viga de madera o una pieza de piedra no puedes hacer gran cosa. Si intentas hacer demasiado en ella, entonces el material pierde su carácter. Creo que la arquitectura es un arte objetivo. Pregunta 25. ¿Qué fue la Bauhaus? ¿Por qué vinculó su nombre y talento con ella? Creo que Walter Gropius es quien mejor podría responder a esta pregunta, porque fue él quien la fundó y para mí eso es la Bauhaus. Él dejó la Bauhaus y la puso en manos de Ernst Mayr. Entonces la Bauhaus se convirtió en un instituto político o un instrumento político. No tanto porque él la utilizara como tal, sino porque la gente más joven así lo hizo. En mi opinión, Ernst Mayr no era un hombre fuerte y se vio atrapado por esa gente joven. Puedo entenderlo, pero había cierta diferencia. Podía decirse que fue la segunda fase de la Bauhaus, una fase bastante distinta a la de Gropius. La Bauhaus, desde 1919 hasta 1932, no fue una aventura, sino algo bien distinto. Llegué a la Bauhaus cuando ésta tenía problemas por razones políticos. El ayuntamiento, que era demócrata y socialdemócrata, tuvo que pagar por ello y decía que no continuaríamos. Gropius y el alcalde de Dessau vinieron a verme, me explicaron la situación y me pidieron que tomara el mando. Pensaban que la Bauhaus se cerraría si yo no aceptaba. Fui allá y en lo que me fue posible aclaré la situación a los estudiantes. Tenéis que trabajar y puedo aseguraros que quien no trabaje será expulsado. No tengo nada en contra de ninguna idea política vuestra. Ocupé mi tiempo enseñándoles algunas cosas y ellos tenían que trabajar en ello. Pero no me involucré tanto como Gropius. La Bauhaus fue idea suya y ambos trabajamos en la misma dirección. En el 70 cumpleaños de Gropius, hablé sobre la Bauhaus. Dije que no creía que lo que hacía conocida la Bauhaus en todo el mundo fuera la propaganda, sino que la Bauhaus fue una idea nueva. La propaganda nunca fue tan fuerte como para hacer ese trabajo. De todos modos, creo que Gropius puede contarles más que yo sobre la Bauhaus. Pregunta 26. ¿Habría habido una Bauhaus si no hubiera existido Gropius? No, no creo. Hubiera habido otra escuela. En Weimar ya existía una escuela, y si no me equivoco, fue Henry van de Velde, su director, quien propuso a Gropius como su sucesor tras dejar Weimar. Gropius fue quien metió a gente distinta. También debió haber visto que aquellas personas tomaban una dirección diferente, pero el hecho de que hubiera gente buena se debe a Gropius. Pregunta 27. ¿Ha cambiado su manera de pensar o de hacer el hecho de trabajar en América? Creo que uno siempre está influenciado por su entorno, no cabe duda. Creo que la enseñanza me ha ayudado mucho también. Me forzaba a ser claro con los estudiantes.
Los estudiantes son gente curiosa. Te perforan con preguntas. Pareces un colador. Tienes que dejar las cosas realmente claras y no puedes engañarles. Quieren saber y tienes que ser claro. Lo que me fuerza a considerar claramente las cosas para poder contestarles. Creo que la enseñanza tiene esta influencia. De todos modos, la enseñanza se encontraba en la dirección que yo estaba tomando. Pregunta 28. Así que hasta donde usted llegaba, ¿eso no fue una pérdida de tiempo? Oh no, todo lo contrario. Creo que fue realmente bueno. No creo que uno tenga que construir 1000 casas o 1000 edificios. En absoluto. No tiene sentido. Puedo hacer un manifiesto de arquitectura con unos pocos edificios. Si no hiciera nada más, quedaría absolutamente claro qué quiero decir. La primera vez que fui a Nueva York, recuerdo la gran impresión que me causó que un ascensor se subiera 50 plantas en muy poco tiempo y llegar así a la cima. Aquello me impresionó mucho. Pregunta 29. Una vez mencionó los graneros de Pensilvania. Sí, el buen granero de Pensilvania realmente me gusta más que la mayoría de edificios. Es un edificio de verdad, y por esta razón el mejor que conozco en Estados Unidos. Creo que el Washington Bridge es un buen ejemplo de edificios modernos, es decir, sin rodeos. Quizá tuvieron ideas a la hora de hacer las torres, pero estoy hablando de un principio y no de ideas, sino de ir simplemente en línea recta desde la orilla a la otra orilla del río Hudson. Esta solución directa es a lo que me refiero. Hay algo más. En alemán utilizamos la palabra Baukunst, que es una palabra compuesta por Bau, construcción, y Kunst, arte. El arte es el refinamiento de la construcción. Eso es lo que se expresa con esta palabra. Cuando era joven odiaba la palabra alemana para arquitectura. Es más, no la quiero ni pronunciar. Nosotros hablábamos de Baukunst, porque consiste en dar forma a algo desde el exterior. Pregunta 30. ¿Diría que una característica ha sido siempre lo razonable? Sí, al menos eso es lo que me gustaba cuando pronunciábamos la palabra Baukunst, aunque se hacían muchas cosas barrocas cuando era joven. Nunca tuve mucho interés en la arquitectura barroca. Me interesaba la arquitectura estructural, la románica y la gótica, que a menudo es mal interpretada. El contorno de un pilar de una catedral es una estructura muy clara. Los refinamientos se añadieron para hacerlo más claro, no para decorarlo. Al ver uno de estos edificios, la gente dice que son demasiado fríos, pero se olvidan de que le están pidiendo porque creen que es un orden demasiado fuerte. Tienen esto en Michigan Avenue, a las orillas del lago, en todas partes. ¿Es eso lo que realmente piden? No lo tienen claro. Piden el caos, pero puede haber riqueza que no sea un caos. Creo que se puede utilizar elementos claros y aportar riqueza. Toda ciudad medieval utiliza la misma planta en todas partes. Lo que constituía la diferencia era el pomo de la puerta o la ventana mirador, cuya instalación dependía del dinero que tuvieran los propietarios, pero la planta era casi la misma. Entonces tenían una cultura estable. Pregunta 31. ¿Qué puede decir del desarrollo técnico? La gente se sorprende de que construya con diferentes materiales, pero para mí es un hecho completamente normal. En un caso, la losa de cubierta es una chapa de verdad y tiene que sujetarse. No importa si la construyes con acero o en hormigón. La mayoría de las catedrales tienen el mismo principio estructural.
¿Qué hay de malo en ello? Uno puede cambiar. En realidad no necesitas copiarlo, pero puedes utilizarlo como un principio estructural. De hecho, esta fue nuestra idea al comenzar a trabajar. Queríamos desarrollar nuevas soluciones estructurales para cualquiera y que cualquiera lo pueda utilizar. No perseguíamos ninguna solución personal, sino buenas soluciones estructurales. No nos molesta que alguien las utilice, pero sí que las utilice mal. Eso sí me molesta. Seguramente hay más estudiantes míos desconocidos que directos. Pero no me molesta en absoluto. Al contrario, es lo que hemos intentado lograr y lo hemos conseguido sin duda. Pregunta 32. ¿Y sus dibujos para el rascacielos de vidrio? Eso fue otro problema. En ese caso me interesaba el material y que podía hacerse con los edificios de vidrio. Intenté evitar la fachada deslumbrante y la apagada, así que primero curvé esas grandes piezas para que tuvieran el carácter de un cristal. Bajo ninguna circunstancia se trataba de una solución apagada. Más tarde pensé que quizás hubiera podido ser mucho más rico si lo hubiera hecho todo curvo. Pero solo se trataba de estudios con vidrio. Pensaba en un edificio sin más, pero aquello fue un estudio muy especial sobre el vidrio, realizado en 1922. Pregunta 33. ¿Los edificios que construye ahora se caracterizan por el acero o por el vidrio? Hay quienes dicen que el Seagram es un edificio de bronce, no de vidrio, porque tiene mucho metal. Creo que hay edificios de vidrio, pero aparecen cuando uno trabaja sobre el problema. Pregunta 34. Cuando utiliza el hormigón, ¿renuncia a su plasticidad? La plasticidad del hormigón. Esto es muy extraño. La plasticidad del hormigón no es necesariamente la mejor manera de utilizarlo. Cuando utilizo el hormigón, creo que lo hago estructuralmente, en el sentido que entiendo por estructura. Sé que puedo utilizarlo de otro modo, pero a mí no me gusta. Todavía me gusta utilizarlo para construir una estructura clara. No me preocupo por las soluciones plásticas. No me interesan. Pregunta 35. Incluso en sus sillas, es lo mismo. La silla en ménsula tiene un semicírculo lateral. Eso es una estructura en esqueleto. Incluso la silla Barcelona es una estructura de esqueleto. Hice algunos diseños de sillas plásticas en los que utilicé la masa, pero no seguí con ellos. Si quieres utilizar un material plástico, entonces tienes que utilizar la masa. Dado que se puede dar forma al hormigón, no es necesario hacerlo plásticamente, solo porque sea una de las posibilidades. Si utilizas aluminio, puedes utilizar materiales extrusionados. Cuando lo utilizamos por primera vez, lo hicimos en los montantes que colgamos de la cubierta del 860-880 de Lake Shore Drive para ver qué aspecto tenían. La viga sencilla en I funcionaba mucho mejor. Por ello utilizamos la estructura con este tipo de vigas, incluso en aluminio. Se lee mucho mejor, es mucho más clara. Pregunta 36. Ha dicho Clara, ¿cree que hay una relación entre claridad y lo bueno? Sí, para mí sin duda. Estoy bastante seguro de ello. Pregunta 37. Si hubiera vivido en otro periodo, ¿hubiera utilizado? Claro, si no hubiéramos tenido otros materiales, pero tenemos el acero. Creo que es un excelente material, y por excelente quiero decir que es muy fuerte, muy elegante. Se puede hacer cosas y muchas cosas con él. Todo el carácter del edificio es muy ligero. Esta es la razón por la que me gusta utilizarlo cuando tengo que construir con estructura metálica.
Lo que más me gusta es poder utilizar piedra en el suelo y subirlo un poco. Pregunta 38. ¿Le gusta el acero por el factor económico? Hay un factor económico, pero no arquitectónico. Constituye un factor aquí en Estados Unidos, cuando tienen que construir algo. Coges una hoja de papel y anotas lo que cuesta el solar, los honorarios del arquitecto, los del ingeniero. Y Dios sabe lo que resulta. Si esta suma no llega al 12-15%, no se construirá nunca. Esta es la cuestión económica de la que hablas. En este sentido, la más grande de las ideas no se construirá si no resulta económica. No hablo de esta clase de economía, sino de una economía espiritual, la economía de medios. La sentencia más clara para mí es la economía. Esta es la economía que influye en la arquitectura. Se puede construir en hormigón. Tenemos los puentes de Robert Maillard en Suiza, unos puentes maravillosos, muy claros. No tengo nada en contra de esto. Pero si construyes en acero, tienes una gran libertad interior. Hay quienes dicen que es frío. Tonterías. En el interior puedes hacer realmente lo que quieras. Eres libre de hacer algo, pero no en el exterior. Hay que recordar que en un edificio cerrado tienes pocas posibilidades en planta. Al trabajar en uno de nuestros edificios, se llega a la conclusión de que solo hay unas pocas buenas soluciones, soluciones limitadas, incluso si fuera posible hacer lo que se quiera. Pregunta 39. Sin embargo, si el uso del edificio cambia, por ejemplo, hace un siglo que por alguna razón el museo ha pasado a ser, sí, podría ser otra cosa. No vacilaría en hacer una catedral en el interior de mi centro de convenciones. No veo por qué no. Se puede hacer. Así que un tipo, como el centro de convenciones o el museo, puede utilizarse también para otros fines. Ya no se trata de la forma sigue la función o debería seguir la función. De todos modos, tengo ciertas dudas sobre estas afirmaciones. Existía una justificación cuando se dijo, pero no puede establecerse una ley a partir de ahí. Podría hacerse sin problemas un edificio de viviendas a partir de uno de oficinas. Ambos se parecen en el sentido de que tienes 20 o 30 plantas suspendidas una sobre otra. Este es el carácter del edificio y no lo que tiene en su interior. Por razones económicas, podrán utilizarse luces más pequeñas en un edificio de viviendas, o tomar otras medidas, como reducirlas en tamaño. Pero se podría vivir sin problemas en un edificio de oficinas de grandes luces y conseguir un magnífico apartamento. Los sociólogos nos dicen que tenemos que pensar en los seres humanos que habitan este edificio. Ese es el problema sociológico y no arquitectónico. Este tema siempre está ahí, pero se trata de una cuestión sociológica. Creo que solo los sociólogos pueden y quieren o deberían resolverlo. No es una cuestión arquitectónica. Pregunta 40. ¿Y no puede resolverse arquitectónicamente? Podría solucionarse si nos dieran un programa, pero primero tienen que demostrar que su idea es firme en su campo, la sociología. Les gustaría responsabilizarnos de ello. A mí no. Pregunta 41. Cuando miro estos proyectos, me ha chocado el hecho de que hay un sentido de continuidad en su obra. ¿Hay una relación entre ellos? Siempre se trata del mismo problema, solo que en un caso, digamos, tienes que trabajar con muros, y en otro, en un grupo de edificios, con edificios. Pero se trata del mismo problema. Encuentras una buena relación entre los edificios. Siempre es igual. Un problema muy sencillo. En nuestra escuela de arquitectura de la IIT pusimos un ejercicio espacial que todo alumno tenía que hacer. Y es igual para un pequeño apartamento que para un hotel o un hall de un banco. No hay diferencia. Es el mismo problema. Pregunta 42.
¿Es casi el mismo problema para el planeamiento de una ciudad? Diría que sí. El urbanismo tiene problemas de tráfico, pero en sí se trata del mismo problema. Un problema muy sencillo de buena interrelación. Al principio teníamos una planta libre en algunos casos, y después estábamos delimitados por calles, de manera que se convirtió en una planta geométrica y no en una planta libre. Pero puede hacerse una composición libre o bien una geométrica. En principio no hay diferencia. Pregunta 43. Pero el hecho de que las calles sigan una cuadrícula, ¿no sugeriría que? Sin duda, para mí sugeriría una solución geométrica. No es que por principio esté a favor, pero es con lo que tengo que trabajar. Para mí es un material. Puedo hacer un edificio o un grupo de edificios. Puedo hacerlo simétrico o asimétrico. En esto consiste el problema. Hay quienes creen que tiene que ser asimétrico, pero no se trata de eso. Quizá estén cansados de muchas cosas y quieran intentar algo nuevo. Recuerdo que cuando algún proyecto hice una solución simétrica me dijeron, ahora tenemos que volver a aprender que puede haber simetría. Pero la simetría era la solución razonable, y no se trataba de que a mí me gustara o no. Era la solución razonable para aquel fin. No vacilaría en hacerlo simétrico. Creo que la simetría es más una especulación estética, y a mí no me preocupa mucho ese tipo de cosas. Pregunta 44. Respecto a sus edificios, el edificio Krupp, por ejemplo. El edificio Krupp es un enorme edificio esqueleto. Si utilizas un esqueleto, llegarás a una solución similar. Puedes hacer algo que no se parezca, pero la forma es la misma. El esqueleto es simplemente un esqueleto. El esqueleto de Duquesne es un laboratorio, es un centro científico para la Duquesne University en Pittsburgh, en Pensilvania. Puesto que no sabíamos qué habría en su interior, pensamos en la posibilidad de que las tuberías pasaran por donde se quisiera. Hicimos del primer edificio de laboratorios de Chicago una especie de laboratorio, pero no un laboratorio químico. Allí utilizamos vidrio en el exterior. Pregunta 45. ¿Tiene algo en común los proyectos de Montreal, Toronto y el Federal Center de Chicago? La característica común es que colocamos los edificios de forma que cada uno consiguiera la mejor situación y que el espacio que hubiera entre ellos fuera el mejor que pudiésemos conseguir. Incluso en la construcción de un grupo de casas aisladas, utilizaría el mismo principio, a excepción quizás de que el espacio intersticial sería más pequeño. Pregunta 46. Una vez dijo que el pabellón de Barcelona se desarrolló a partir de una losa de mármol que usted había encontrado. Desde que tuve la idea del edificio, miré a mi alrededor. Teníamos muy poco tiempo. Nos encontrábamos en pleno invierno y no podíamos extraer mármol en la cantera porque estaba húmedo por dentro. Se congelaría y se partiría en pedazos. Teníamos que encontrar una pieza que estuviera ya seca y tuvimos que ir a buscar a unos enormes depósitos donde encontré un bloque de ónice. El tamaño del bloque solo permitía la posibilidad de adoptar el doble de su altura. Más tarde se hizo el pabellón con 2 veces la altura del bloque de ónice. Este fue el módulo. Pregunta 47. ¿No le interesaría hacer otro edificio expositivo de este tipo? Me he enfrentado con muy diferentes tipos de edificios. Solo me faltan unos pocos. Me gustaría hacer el Centro de Convenciones de Chicago, un edificio enorme de 220 por 189 metros. Me gustaría verlo con mis propios ojos. Conozco los dibujos, conozco las ideas que hay detrás, pero de hecho hay un tamaño certero que es una realidad. Si cogemos las pirámides de Egipto
y las construimos a solo 4.6 metros de altura. No son nada. Simplemente es su enorme tamaño lo que determina por completo la diferencia. Pregunta 48. ¿Cree que en el edificio Seagram en Park Avenue el tamaño de la pared vertical tendrá mucho que ver con su impacto? Sí, estoy bastante seguro. Nuevamente, dada su simplicidad, será mucho más firme. Algunos otros edificios más altos y ricos en su agrupación. Pero creo, al menos lo espero, que el edificio Seagram será un buen edificio. Debo decir que cuando vine por primera vez a Estados Unidos, viví en el University Club de Nueva York. Desde la mesa de desayuno veía todas las mañanas la torre principal del Rockefeller Center, y me causó una gran impresión. Se aprecia que ese bloque, que nada tiene que ver con el estilo, es una masa. No es algo individual, son los miles de ventanas. Bueno o malo, eso no quiere decir nada. Es como un ejercicio de soldados o como un prado. Cuando miras la masa no ves los detalles. Creo que esta es la cualidad de esta torre. Pregunta 50. Retranqueó el Seagram en una época en la que nadie lo hacía. Lo retranqueé para poder verlo. Si vas a Nueva York, realmente tienes que mirar a las marquesinas para saber dónde estás. Ni siquiera puedes ver el edificio. Solo lo ves desde lejos. Por esta razón lo retranqueé. Pregunta 51. ¿Por qué lo hizo de bronce? Utilizamos el bronce porque así lo quiso el cliente. Ya en la charla que tuvimos me dijo, quiero bronce y mármol. Le respondí, a mí me va bien. Pregunta 52. Al proyectar el edificio, el Seagram respeta de algún modo el resto de edificios, como el que está enfrente de McKim, Mead and White. Sí, claro. Esos edificios ya estaban allí cuando empezamos nosotros. Al retrasar el edificio no supimos qué ocurriría en cada uno de los laterales. Al acabar el Seagram teníamos ambos edificios, de manera que era bastante fácil retrasar el edificio siguiente que está justo entre ambos. Pero no lo hicieron. Fue tan extraño. Aquello hubiera sido de gran ayuda para cualquier arquitecto, pero es tal como ocurrió. Pregunta 53. A diferencia del Seagram, los dos edificios para Bacardí eran problemas diferentes. Sí, se trataba claramente de lugares diferentes. En el primer edificio en Santiago de Cuba, el cliente quería tener una gran sala y me dijo, quisiera tener un escritorio en una gran sala. Me gustaría trabajar con mi gente. No necesito una oficina cerrada, porque trabajo más que nadie, así que no me molesta que me vean. Intentamos resolver este tema. Pero en México había dos factores que cambiaban el carácter del edificio. El primero era que la autopista estaba situada en una cota más alta que el solar, de manera que si hubiéramos construido un edificio de 3 plantas, solo se hubiera visto la cubierta. Esta fue la razón por la que allí hicimos un edificio de 2 plantas. Era un edificio más corriente, puesto que el cliente insistió que hiciéramos oficinas separadas. Pregunta 54. ¿Qué importancia otorga a las influencias históricas? No me interesa la historia de la civilización. Me interesa nuestra civilización, la que estamos viviendo. Después de un largo tiempo de trabajo, pensamiento y estudio, realmente creo que la arquitectura solo tiene que ver con esta civilización en la que nos encontramos. Esto es realmente de lo que trata la arquitectura. Solo puede expresar nuestra civilización y nada más. Existen ciertas fuerzas que están en contraposición unas con las otras. Pero si realmente te fijas, encontrarás fuerzas importantes, vigorizantes y superficiales. Por esta razón es tan difícil definir la civilización y nuestro tiempo. Las fuerzas superficiales de la civilización antiguas han desaparecido. Solo las fuerzas decisivas
pasan a ser históricas y excepcionales. Cuando no puedes definir algo, a menudo sientes que te golpea en los huesos. Sabes lo que es, aunque no puedes expresarlo. Es como si te encontraras con alguien que está sano. No sabes por qué, pero sabes si está sano o no. Esto es lo que encuentro tan importante, en particular en la época en la que nos encontramos, cuando tenemos este movimiento barroco en marcha. Barroco, o como quieras llamarle. Pero es una especie de movimiento contra lo razonable, contra lo directo. Especialmente en una época en la que hay confusión. ¿Qué otra cosa nos guiará sino la razón? Este es el motivo por el que desde principios de la década de 1920 hemos intentado encontrar con tanto empeño la manera razonable de hacer las cosas. Había gente con mucha fantasía e intereses escultóricos en la época del Art Nouveau. Todos eran más o menos fantasiosos, pero por entonces había muy pocos que fueran razonables. Ya desde bastante joven me decidí por lo razonable. Pregunta 54. ¿Cree que los nuevos modos de vida cambiarán las cosas? No. En principio, creo que todo será lo mismo, aunque puede ser más rico a medida que se desarrolla. Es muy difícil hacer algo claro y más tarde expresarlo de un modo bello. Son dos cosas diferentes. Pero primero tiene que ser claro. No soporto que alguien quiera tener un edificio de viviendas de 40 plantas y que todas tengan que ser iguales. Solo puedo intentar expresarlo de un modo que realmente resulte y que al final sea bello. Pregunta 55. ¿Es optimista en cuanto al futuro de la arquitectura? Sí, sin duda totalmente optimista. Creo que no deberían planearse ni elaborarse demasiado estas cosas. Pregunta 56. De modo que prevé un tiempo próximo en el que alguien que trabaje a partir de su estilo arquitectónico pueda desarrollar uno más rico. Yo no utilizaría la palabra estilo para esto, sino que diría el mismo principio, el mismo enfoque. Si tiene talento, entonces puede enriquecerlo sin duda. Todo depende, pero en principio no sería diferente. Actualmente hay una reacción claramente visible a mi enfoque sobre la arquitectura. No cabe duda, pero creo que es solo una reacción. No creo que se trate de un nuevo enfoque, sino de una reacción contra algo que está ahí. La reacción es un tipo de moda.